Bueno, convulsionado el país desde anoche con todas las noticias que se han generado desde la presidencia de la República. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Duber, don José, doctor Sifu, doña Andrea y don Robert NG. Vamos, pues, desde ayer se supo de la petición, tarde en la noche, que hizo el presidente. Cerca de las 11 de la noche. Cerca de las 11 de la noche, de renuncia protocolaria de todos sus ministros. Ya hoy, después del mediodía, de pronto sería generar eso por las consultas, quiénes se quedan, quiénes se van, o tal vez por no generar un pánico económico que se viera tan fuerte en el mismo día, pues después del mediodía, pasada las 2 de la tarde. Un pánico mayor, Nacho, porque recuerde que la bolsa de valores, todos esos transan hasta las 12, 1 de la tarde. Les vamos a contar aquí con imágenes para que ustedes sepan cómo se movió la cosa. El ministro del Interior, el anterior, el que estaba hasta el día de hoy, diría uno, Alfonso Prada Gil, sale. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Además, Nacho. vocero del gobierno. Vocero del gobierno. Vocero del gobierno, y hay que recordar, Nacho, que Alfonso Prada era una persona cercana a Santos, es un liberal, moderado, algunos lo veían muy conciliador. Era puente, obvio, desde su cargo era puente con el Congreso de la República. Castigando ahí, que enseguida doña Andrea Sierra nos va a explicar un poco Nacho, por todo lo que ha es pasado. uno de los cargos, diría uno, que los más importantes que tiene y de los que sale, porque precisamente, como decía José, es el encargado de servir de un lado y de en otro. un gobierno de reformas, es el más clave. Ojo, aquí hay un entendido clarísimo que tenemos que dejar desde ya. Petro es un mandatario de izquierda. Había hecho unos pactos. Ahora todos esos pactos se deshacen. ¿Qué podemos esperar? Que tenemos que esperar es que toda su gente que él nombre a partir de la fecha sean de su misma línea ideológica. ¿Lo reemplaza? Es que Nacho, perdón, le meto la cuchara, pero ahí era muy importante y creo que sigue siendo muy importante resaltarlo. Es que él rompió la coalición de gobierno. Eso no solamente se ve reflejado en esa renuncia o en esa aceptación de las renuncias de los ministros, sino que muy seguramente se va a ver reflejado en todos los debates que se vienen, no solo de las reformas, sino de los proyectos de ley que están pendientes en el Congreso de la República. Hablemoslo cuando mostremos la gente. Luis Fernando Velasco nació en Popayán, Cauca. Velasco acompañaba a Petro en todas sus iniciativas y propuestas a lo largo de la carrera presidencial. Es abogado de la Universidad del Cauca y tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo. Fue representante de la Cámara en 1998 hasta el 2006 y luego senador de la República entre el 2006 y 2022. Ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura del 2015 al 2016. Vámonos con Nacho, frente a Velasco. Antes era un tipo que era liberal, es un abanderado del tema de los combustibles. Es más, era un abanderado del por qué la alza en el precio de los combustibles, hasta que llegó al gobierno, que ya por las funciones que asumió, nada tenía que ver con el tema y se quedó callado frente a eso. Anterior ministro de Ciencias, Arturo Luis Luna. La nueva ministra se llama Yesenia Olaya, un cambio bastante extraño. No sabe uno por qué de fondo tiene la salida del señor Arturo Luis Luna. Yesenia Olaya, quien desde noviembre había llegado al Ministerio de Ciencias para ocupar el cargo de viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Qué cargos tan extraños. Es doctora en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó una maestría en Pedagogía y Sociología de la Universidad de Caldas. Además, se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afro-Latinoamericanos, el Afro-Latin American Research Institute de Harvard University. Tenemos una nueva ministra de Ciencias. Vámonos con una también muy insospechada, defensora completa del proyecto del gobierno actual, Carolina Corcho. Ella es antioqueña. Sí, señor. Sí, señor. De la Universidad de Antioquia. De la Universidad de Antioquia. Extrañísimo, ¿no le pasó o muy enredado? Nacho, pero yo creo que es que no logró consolidar ese proyecto y se cerró a escuchar muy pocas personas, no logró hacer coaliciones con Pero mire, Nacho, claro, por eso sale. Pero Nacho, no ¿sabe? escuchaban ni a los a ella médicos. le terminan cobrando el tema de la reforma de la salud. Claro, la reforma de la salud continúa, ¿Qué me dice? pero se está ahogando. Mire, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, cuando todavía no se conocían las salidas
y se hablaba de quiénes iban a renunciar, él decía, Carolina Corcho es el obstáculo por el cual no hay un consenso en la reforma a la salud. Exactamente. Carolina Corcho ha sido la principal piedra en el zapato que ha tenido la reforma a la salud. No he escuchado a nadie. Al no involucrar en el articulado nada de lo que ha quedado en los consensos y en las reuniones que se han tenido con los partidos. Entra una mano derecha del presidente Petro, se llama Guillermo Alfonso Jaramillo, oriundo del municipio de Líbano, en el Tolima, ha sido gobernador de su departamento natal en 2 ocasiones, y también fue alcalde de Ibagué, llegó al Polo Democrático, donde fue muy cercano a Gustavo Petro y Antonio Navarro. Por esa cercanía, Jaramillo fue nombrado como secretario de Salud de Bogotá en el 2011. Y luego en el 2013, en la alcaldía de Gustavo Petro, fue designado como secretario de gobierno. En el 2014 dejó ese cargo para liderar el no a la revocatoria de Petro como alcalde. O sea Entonces, que vamos llega un petrista puro. Ya vamos encontrando los cercanos. ¿Ustedes iban a hacer algún comentario al respecto de la Corcho adicional? Sí. ¿Usted, Fernando Cifuentes? Sí, no se le olvide, Nacho, y televidentes, que por lo menos eso suponemos, todos estos cambios y esfuerzos, lo que buscan no es solamente una retaliación por lo que está pasando en el Congreso. Lo que busca es enderezar el camino, que las reformas pasen. Y una de las formas para que la reforma pase es cambiar, esté o no de acuerdo con eso, refrescar el ambiente del Ministerio de Salud, Y para que haya margen de maniobra, margen de negociación, se vuelvan a repartir las cartas y sin una figura desgastada puedan renegociar, porque el gobierno, le aseguro, además porque la reforma no se ha caído, pasó. La reforma pasó. La reforma pasó, el gobierno no renuncia a que esa reforma pase, tendrá que negociar y por eso tiene nuevos negociadores. Pero recuerde cómo pasa la reforma. La reforma pasa de 21 representantes que debían votar, 10 la aprobaron que continuara, 8 que no, y hubo 3 que no votaron, que se salieron, dos del Partido Conservador, uno del Partido de la U, que era quienes en el primer trámite le habían dado viabilidad al proyecto. Y hoy se canceló la sesión en la Comisión Séptima. Comisión Séptima de la Cámara de Entonces, Representantes. lo que quiere decir que no hay un consenso todavía de votación. Lo que quieren es Pero tener usted puede a- opinar tranquilo. Pero es extraño realmente si quiere recomponer el camino en términos de esta reforma, que le quitó a los conservadores al ministro que les había entregado, el ministro de Germán Transporte, Reyes. exacto, que todavía no lo han mencionado ustedes, es conservador y se los quitó realmente. Entonces no entiende uno cómo realmente cuando los conservadores, se supone que en la votación que iba a haber, cuando ya se iba a discutir el articulado en plenaria, hoy esta mañana escuchaba yo en diferentes fuentes en radio que decían los representantes que ellos no iban a votar favorable el articulado de la reforma. Entonces parece extraño que cambie a Carolina Corcho por el activismo tan marcado que ella y la intransigencia, sobre todo en términos políticos, pero es realmente dudoso ese hecho de que le quita el voto a los liberales o le quita el ministerio a los liberales y entonces a los conservadores, y ahí se entierra realmente entonces el voto de esa bancada. Y aquí porque viene- van a negociar voto a voto. Sí, señor. Uno a uno. Y así- no Y ya- compartir. Y así es mucho más costoso el asunto. Ah, no, claro. Cifuentes, más ¿y qué costoso. pasó ahí de fondo? ¿Qué? Se resquebrajó el Partido Liberal. Claro, ya todos sus congresistas y representantes de la Cámara están de pelea. Entonces yo ya no le voy a hacer caso al señor Gaviria y Entonces, a entonces Gaviria. cambiemos al dirigente, a nuestro líder. Entonces Petro ahí mete un gol. ¿Por qué? Porque resquebraja Pues, un Nacho, partido fuerte. Nacho, entre comillas y con ese partido, porque en el caso del lado y el conservador no se nota lo mismo. Es más en el Partido Liberal. Amanecerá y veremos. Por el momento, sí, por el Claro. momento. No sé por qué, pero pienso yo que este ministerio de pronto sí tiene mucho que ver en todo esto que está ocurriendo de ayer a hoy, y es el Ministerio de Agricultura, la anterior Cecilia López Montaño, encargada fuertísima de hacer esa reforma, de llegar y lograr conseguir todas las tierras y hacer todo lo que se pensaba hacer, pero En la parece reforma ser- agraria. en la reforma agraria, pero parece ser que le estaban pidiendo mucha celeridad y esto no era tan rápido, porque está hablando de un país de 1 millón de hectáreas, entonces esto no se puede hacer de la noche a la mañana. En Con realidad el se habla de 3 agravante que millones el de hectáreas. Congreso le quitó ese parágrafo que estaba por ahí donde decía, el articulito donde decía, podemos pues, darle las facultades para comprar las tierras que quisiera el gobierno, se lo quitaron, entonces por eso el presidente ¿Me Petro permite leer? sale a decir, entonces señores, el Congreso está, ahora entonces ya me están ratificando para que yo pueda
expropiar. Bien complejo el asunto. Dígame para contar Mire, quién viene. Es que hoy el presidente Gustavo Petro hacía alusión en sus redes sociales que ese sería el quid del por qué está sucediendo todo este movimiento en el gabinete. Abro comillas. El Congreso de la República hoy, en sus comisiones económicas, quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga, si quiere cumplir el acuerdo de paz, expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra. Fueron las palabras del presidente Gravísimo de la República. ese comentario. ¿Quiere que ese guerra? sería ¿Será entonces que gota voy que a derramó el cancelar vaso? el Congreso? Estamos- ¿Será que entramos en una... Estamos conociendo otra parte del perfil del presidente. Ya no estamos viendo el conciliador de los anteriores meses, sino estamos viendo otro que es un más autoritario Claro. y que quiere imponer más. ¿A quién nombran? Usted iba a decir algo y lo... No, que lo que interpreto yo de esa declaración del presidente es que si había una herramienta que era netamente de negociación y no una herramienta judicial en contra del propietario, pues que el gobierno, el Congreso lo que está obligando es que al gobierno entre en contra del ciudadano. Así lo entiendo yo, no una guerra contra el Congreso, una guerra contra el ciudadano. Nacho, yo quiero aportar algo alrededor de lo que decía José. José, yo creo que ya conocíamos ese talante. Sí, claro. Realmente, ¿por qué? Porque se está prácticamente repitiendo lo que le tocó vivir a la ciudad de Bogotá cuando Gustavo Petro fue alcalde. Realmente estamos repitiendo lo mismo, el remesón de funcionarios, nada más y nada menos hoy, antes del movimiento de los 7 ministros, hacíamos la cuenta y habían por lo menos 20 funcionarios, entre ministros, viceministros y directores de departamentos administrativos que habían sido removidos hasta el momento. Entonces súmele a esos 20, más todos los cargos y mandos medios, súmele el remesón ministerial que hay hoy, que realmente despierta un clima de incertidumbre en el país. Esta es la segunda crisis ministerial de cuenta de la reforma a la salud. Sí, Ya había en salido solo Alejandro 9 Gaviria. meses. Cecilia López Montaño, como ustedes la vieron, ella es liberal y va a ser reemplazada por Jennifer Mojica Flores, abogada y defensora de derechos humanos. Fue directora de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Quedan las dudas ahí sobre su sapiencia para manejar este ministerio tan importante, sobre todo ahora que hablamos de reforma agraria, campesinos, productividad, recuperar la tierra, más sembrados, quedan como dudas. Nacho, vea, frente al tema, qué pena, Robert, frente al tema de Cecilia, hay que recordar que Cecilia, liberal, en su momento cercana a César Gaviria, salió mal del gobierno de César Gaviria, pero fue cercana en su momento, samperista. Entonces ahí también pues está marcando distancia con ellos. Importante dato alrededor de la nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mojica Flores, en septiembre de 2013 fue inhabilitada por 10 años por una serie de irregularidades mientras estaba en el INCODER. Además de que ha sido, digamos, ella ha ratificado muchas veces o en muchas ocasiones que comulga con varios de los principios del Partido Socialista Unido Venezolano. Y O es sea, cierto, que no le lo teníamos falta- en la mesa, gravísimo ese asunto. le faltan gravísimo. Y de ahí la palabra expropiación. Pero le faltan entonces de aquí a septiembre para cumplir la inhabilidad, ¿o qué? Pero hay que recordar Porque- que Petro levantó a través desde que llegó en el gobierno, levantó ciertas inhabilidades que incluso todavía ustedes no han hablado del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda realmente estaba también inhabilitado realmente vale, por me los disponemos programas en para Bogotá. allá. Pero eso sí tiene Nacho, infame y de por- finalmente, que se me queda en el caso de Prada. Prada muy cercano a Juan Manuel Santos. Y recordemos que Santos prácticamente le dio como una estocada al proyecto de reforma a la salud ayer en unas declaraciones que dio donde daba a entender que la salud en Colombia es muy buena. Entonces Sí, también le pasa hecho, cuenta hoy de cómo lo Santos. ratificó durísimo en varias emisoras de radio. Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, cuestionado por estos días con el reporte coronel que en un avión de uno de los Contratista. contratistas. El nuevo se llama William... Conservador, importante, la cuota conservadora en el Muy bien, gabinete. que se fue. William Camargo fue el encargado de planeación y movilidad en la alcaldía de Bogotá. O sea, lo que vemos es casi que traer todo su gabinete de la administración de cuando fue alcalde de Bogotá y lo trae al gobierno nacional. Su gabinete es Dirigió el Instituto de Desarrollo Urbano IDU bajo el mandato del entonces alcalde
Petro, es egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como ingeniero de transporte. Asimismo, tiene estudios de planeación urbana y desarrollo, Universidad Javeriana, especialista en transporte de la Universidad Nacional. Este es el nuevo ministro de Transporte. El caso más sorprendente, muchos están a la espera y por eso invitamos al doctor Robert NG a que nos acompañara hoy. José Antonio Ocampo era el ministro que estaba dando la tranquilidad económica en el manejo de las finanzas de este país. La tranquilidad en todo, Nacho. La garantía de los mercados. De pronto empezó a hablar más de la cuenta por no estar muy de acuerdo con algunos de los planteamientos de otros ministros y esto ya le colmó la taza al señor presidente y dijo, no voy más con él, este se me está saliendo del partido ¿Sabe, Nacho, de campo. Liberal Nacho, Liberal. economista. Entonces se la están cobrando todas a Gaviria. Economista y sociólogo. Y hay que anotar que el señor Ocampo, Nacho, era muy bien visto, o por lo menos medianamente bien visto por los mercados. Sí, señor. Y muchos contaban que Ocampo se iba a quedar por lo menos 2 años en el gobierno. Acababa José y compañeros de la mesa, acababa de validar un año adicional de la licencia que le habían otorgado en la Universidad de Colombia, de donde es profesor de tiempo completo. Entonces, realmente, incluso lo más preocupante en este sentido es que hoy, precisamente, estaba reunido con una de las agencias calificadoras de riesgo, Moody's, en donde estaba reunido en pleno remesón ministerial diciendo que confiaran los mercados que realmente el cargo de él no estaba en peligro. Y todos realmente nos enteramos ahorita, después de pasado el mediodía, de esta noticia, y es realmente preocupante. Ahorita hablábamos, o vamos a hablar alrededor del programa, una serie de indicadores que nos ponen en riesgo desde el punto de vista económico. Creo que Ocampo también se enteró pasado el mediodía. Sí, sí, Le pasó como a los ministros del pasado remesón, que se enteraron. Y yo tengo una teoría. Realmente a Ocampo le cobraron realmente algo, o un dato muy puntual que tiene que ver con la reforma a la salud. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un cruce de trinos entre el presidente y la periodista Vicky Dávila en razón a que un congresista del Partido Liberal envió un derecho de petición al Ministerio de Hacienda para que realmente le informaran cuál era el costo real que tenía la reforma a la salud. Y resulta que ese costo real está muy por encima de lo que todo el gobierno y el presidente ha promulgado desde que se conoce el proyecto. Son 114 billones de pesos en 10 años. Dios mío, 114 billones de pesos son aproximadamente así, a títulos gigantes, por lo menos 5 reformas tributarias como la que aprobó el Congreso el periodo pasado, con algo muy preocupante, como el derecho de petición exigía un detalle de cuál iba a ser el gasto. Por lo menos 5 billones en promedio durante los 10 años son para financiar el sistema público. Y 2 billones adicionales son para infraestructura, que es donde, perdónenme como lo voy a decir, es donde se están saboreando y frotando las manos los políticos. Alrededor de esos 7 billones de pesos anuales que ellos van a administrar a través del papel de las ADRES regionales. Como el Ministerio de Hacienda tuvo que entregar la información detallada, pues tenía que cumplir la ley. Era un derecho de petición. Realmente creo que por eso es que se la cobran. Se la cobran porque el país se enteró de que el costo de la reforma es mucho más grande del que realmente se había dicho. Y son 114 billones de pesos que podríamos utilizar para muchas otras cosas en el país. Verdades a medias y no las está llevando a plata y eso es lo que nos va a costar a futuro. Nacho, y son los 114 billones adicionales. Recuerde, le mencionábamos esta semana, dicen desde algunos gremios de la salud, que el botín de la salud, lo que se maneja en el sector de la salud anualmente son 60 billones de pesos. Eso es lo que quedaría en alguna medida en manos de los políticos. Ingresa como nuevo ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien hasta hoy se desempeñó como presidente de Findeter. Es un economista egresado de la Universidad Jorge Tadeo. Además cuenta con una especialización en empresas multinacionales latinoamericanas y andinas de la Escuela Empresarial Andina y se encuentra en proceso de candidatura para obtener el doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Rennes. Trabajó muy cercano a Petro en su administración como alcalde de Bogotá. O sea, traemos a los más cercanos y los que ya han trabajado con él. Ya no pude gobernar con todos los partidos y la coalición, gobierno con los míos. Robert, ¿conoce algo del ministro de Hacienda? Bueno, el ministro de Hacienda, como ustedes ya lo decían, fue secretario de Hacienda durante el periodo del presidente Petro como alcalde de la ciudad de Bogotá.
realmente le toca renunciar cuando cumple los 65 años, porque excede entonces ya la edad para seguir operando como funcionario público, pero lo realmente interesante es que en su momento fue inhabilitado por haber dejado un detrimento, un hueco fiscal en el distrito capital de 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos por haber tramitado mal todo lo que era la disminución en los tiquetes del sistema de transporte Transmilenio. Además, si uno hace una ronda por archivos de medios, eran constantes los debates y las discusiones que tenía con los concejales desde esa época por tratar de saltarse incluso algunos elementos en términos tributarios. ¿Por qué? Porque es keynesiano y obviamente se enfoca por el gasto público y sobre todo el papel del Estado como el principal salvador en términos económicos. Este señor va a hacer la fuerza para imprimir billetes, que es lo que quiere el actual gobierno. Sí, Eso es posible. Pero Pero en gracia de discusión, Robert, hay que decir que el Tribunal de Cundinamarca en octubre pasado lo desligó a él de los cargos de detrimento patrimonial por la situación de Transmilenio. Dijo, él no tiene la responsabilidad. Y un cambio... Entonces ya le levantó la inhabilidad y de hecho por eso se pudo posesionar en fin de Bueno, vamos con el último cambio extraño. Ministro de TIC, anterior Sandra Urrutia Pérez, ahí la tienen ustedes. No, ¿de algún partido? Partido de la U. Partido de la U. Le cobraron al Partido de la U. Esto fue cobrado por ventanilla. Y entra Mauricio Liscano, está en el mundo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el DAPRE, es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Gerencia y Gobierno de Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Colombia. Aquí Nacho, en el caso de Liscano es bastante curioso porque Liscano últimamente estaba muy cuestionado y se decía que tenía grandes diferencias con la jefe de gabinete, con la mano, con la secretaria privada del presidente Petro. Laura Sarabia. Entremos ya en temas económicos. Pues aquí hay muchos ministerios, son 7, qué cambio tan radical y sobre todo a 8 meses de gobierno. Cambio radical no está en 7 más 3 días de 2 meses, Sí, o sea, 10. O sea, tenemos unos cambios 10 de cuenta de la reforma de la salud. Parece más una reforma del gobierno que Una de la reforma salud. ministerial. Y de la López también, que de pronto no le funcionó con ese revolcón que Pero quiere es que hacer la reforma en tierras. pasó, es que lo curioso es que la reforma pasó. Pasó la ponencia, Pasó la pero ponencia, realmente el articulado No es va el a que se pasar. tiene que empezar a discutir Y el ahí es cuento donde es van a jugar con cómo los pasa la congresistas. ponencia. 10 a 8 y porque 3 se Pero retiraron. uno sacar a esa cantidad de ministros por un voto de una congresista, una Sí, así de representante fácil es. antioqueña. Con eso rompo todas mis afiliaciones y me voy ya con mi gente. Con todos los que están de acuerdo con mi con mis pensamiento. posturas ideológicas, Sí, señor, con mi políticas, ideología. con mi modelo de No, país. y el de Ocampo es el Donde que no más, pase. yo siempre lo decía en este programa y lo hablaba en los corredores y decía, hombre, tal vez el ministro que no se podría caer es el ministro de Hacienda. Ocampo. ¿Por qué? Porque Ocampo le da, así sea cuestionado o no, podría darle más tranquilidad en el manejo de la economía del país. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ya lo estamos viendo. ¿Qué está pasando? Ya está pasando. Ustedes saben que el mercado cambiario es, digamos, uno de los mercados que más refleja, digamos, de forma inmediata la incertidumbre que hay alrededor de la economía de un país. El mercado cambiario, el mercado spot cerró a la 1 de la tarde, ¿cierto? Y todo lo conocemos después de la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde, cuando cierra el mercado spot, donde se compran y venden los dólares, entra a funcionar el mercado next day, o sea, el dólar next day. El dólar en el mercado spot cerró hoy en promedio a 4.548 pesos. Antes de empezar el programa revisaba y ya se acercaba el dólar next day a los 4.700 pesos. O sea, en solo cuestión de horas ha perdido más de 100 pesos el valor del dólar como se está negociando por fuera del mercado. Ya. Primer trino del señor Ricardo Bonilla. Desde el gobierno nacional estamos muy agradecidos con el exministro José Ocampo. José Antonio Ocampo, por su labor. Pero su gestión no corresponde con la voz del pueblo. Para eso llegamos. Oiga, esto es un mensaje. Es un radical. Total. Nacho, es un radical, es que es un activista, igual digamos que los ministros que le gustan realmente a Gustavo Petro. Yo le voy a decir varias cosas a ustedes y a los televidentes y ustedes me dicen dónde han escuchado esas palabras. Impuestos para los 4.000 más ricos del país. Esa frase no salió de la voz de Gustavo Petro, esa frase salió de Ricardo Bonilla. Cuando hablamos de qué, de que acá hay que orientar la economía hacia una economía popular.
Eso es de Ricardo Bonilla. Le leo entonces el segundo trino. A los pocos minutos. No somos comunistas, somos socialdemócratas. Impulsaremos un capitalismo controlado para que las oligarquías neoliberales no sigan explotando al pueblo. Mire pues cómo vamos llenando estos mensajes que van a... Pensaría uno que esto va a ser contraproducente. Mañana el Nacho. mercado, Nacho, Bueno, la siga verdad. usted con su análisis. Nachi, Vea, al ministro frente a lo- también ya lo despidieron, porque mire, Minhacienda acaba de tuitear hace 10 minutos, dice, el Ministerio de Hacienda, @ el ministro José Ocampo, agradeció a su equipo de trabajo por el trabajo realizado en los últimos 9 meses, el cual contribuyó con el desarrollo de la economía. Colocan una fotografía donde estaba rodeado de sus asesores ya despidiendo. No, Vea, pero vea, ese vea, ya, vea, ese ya vea. sabíamos que ya estaba despedido desde la 1 de la vea, tarde. vea, Sigamos Nacho, con el vea, análisis. Nacho, frente a lo que le menciona Robert. El gobierno desata una crisis en la noche cuando le pide la renuncia a todo protocolaria a todos sus ministros. Hoy inicia el día y empieza el dólar disparado a 4.580. Hay una reunión de ministros Pero hacia pare las ahí. 11 de la Arranca, mañana. disparaban por esa amenaza. Pero el ministro Campos ya había dicho, no, tranquilo, yo todavía Sí, no sé qué se reunió con Moody's. Pero se reunió con Moody's, pero- no sabían lo que se venía. Hacia las 11:45 se presenta el menor precio del dólar en el mercado colombiano, 4.519. O sea, se empieza, entre del comillas, a medio tranquilizar la Claro, cosa. porque ya había salido la noticia de la reunión con Moody's. Y Moody's, como está pendiente de determinar si le reasigna a Colombia el grado de inversión, eso se filtra a los medios y tranquiliza al mercado. Pero cierra el mercado Sí, y cambiario. cierra el mercado a 4.526. O sea, levemente ahí como estaba todavía tranquilo el asunto. Pero cierra la jornada y ahí sí sigue Robert. El next day, 4.700 pesos. Eso es un indicador de cómo vamos a tener negociando el dólar mañana. Algo más delicado. Esto es un poquito técnico, lo voy a explicar o lo voy a tratar de explicar de la forma más fácil. Nuestro país, como cualquier otro, se puede financiar a través de bonos. Esos bonos son los que nosotros usualmente conocemos como los títulos TES. Es decir, inversionistas en el mundo compran títulos que emite el país y financiados, digamos, o soportados realmente por el gobierno colombiano, y nosotros les pagamos una tasa de interés, una rentabilidad. A medida que hay un mayor riesgo en el país, ¿cierto?, aumenta lo que llamamos nosotros el contrato de riesgo o el CDS, el Credit Default Swap. Ese Credit Default Swap hoy solamente El desde riesgo las país. 2 de la tarde hasta antes de empezar el programa había aumentado en un 9% el valor. O sea, eso nunca se había visto en la historia de la deuda pública en Colombia. Que el crédito o el seguro de impago por los bonos que emite el Estado hacia los inversionistas aumentar en un 9% el valor. O sea, eso simplemente está marcando que los mercados, ante el remesón ministerial y ante la crisis de gobernabilidad en la que muy posiblemente entre nuestro país y sobre todo en las afectaciones económicas, vamos a tener un mercado y unos inversionistas que van a estar desconfiando plenamente de nuestro país. En un panorama donde no tenemos los mejores indicadores en materia de inflación, la más alta desde marzo de 1999, donde no tenemos, digamos, una muy buena esperanza en materia de crecimiento económico. Todas las entidades multilaterales nos han reducido la valoración del crecimiento económico, y lo realmente interesante es que nuestros vecinos y el resto de las geografías del mundo, que venían también sufriendo y experimentando problemas similares a Colombia, alta inflación, problemas en materia de desaceleración, amenaza de recesión, ya empiezan a corregir esos indicadores. O sea, ahí sí que nos desacoplamos realmente de la realidad económica a nivel mundial. Con nuestro siguiente invitado que está allí, después de la pausa, lo haremos ingresar. Vamos a hablar de eso, porque entonces ahora lo que se viene es, o sea, una tormenta económica. Y de pronto ahí, entonces ya viene el libreto José Gil. ¿Y el libreto cuál es? Empecemos a buscar enemigos externos, que eso es un libreto que ya está bien escrito. ¿Esto se va a ver mañana, Robert, o esto se va viendo en el tiempo, o habrá que esperar? Este señor Ricardo Bonilla, el nuevo ministro de Hacienda, los hechos, dice también, y abro comillas, los hechos demuestran nuestro recorrido en Bogotá, logramos llevar la Secretaría adelante y en el Ministerio planeamos llevar una política monetaria seria que haga de Colombia una potencia de vida. Vamos a crecer decreciendo. Óigame pues, así remata, cierro comillas, vamos a crecer decreciendo.
¿Usted cree que estos mensajes del nuevo ministro de Hacienda van a ayudar a la situación económica? Nacho, esto es un completo, perdónenme que yo lo diga así, pero yo creo que en los medios nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y yo siempre utilizo esta frase, a veces a mí me castigan y me dicen, pero este tipo sí es pesimista. Para mí un pesimista, ¿saben qué es? Es un optimista bien informado. Y realmente es un desastre. Muchos vemos como un desastre las decisiones que tomaron. Simplemente mire el mensaje y la narrativa que se está transmitiendo. Palabras de oligarquía, neoliberalismo, crecer decreciendo. ¿Qué mensaje le lanza eso realmente a un mercado? Díganme ustedes o pónganse a pensar, ustedes son una empresa o un inversionista que tiene liquidez. Piensa que Colombia es un buen, digamos, país o un buen, digamos, mercado para invertir. Y el ministro de Hacienda, el responsable de las finanzas del país, dice que vamos a crecer decreciendo. Pues señores, chao Colombia, qué clima tan sabroso, qué comida tan rica, pero la plata yo no la pongo acá, me la llevo donde vaya a crecer realmente creciendo. Y de pronto vengo, pero a pasear, porque con pocos dólares... Abro comillas, no es verdad que el Congreso quitó el presupuesto para compra de tierras en el plan de desarrollo. Petro mentiroso, no ve la hora de expropiar tierras. Amenaza con guerra, así no es. @oposición democrática, no lo manda Andrés Guerra. Bueno, Nacho, le señalo una cosa más delicada, perdón, incluso para que nos vamos preparando realmente al escenario. ¿Ustedes se acuerdan que incendiaron el país cuando el ministro Carrasquilla realmente hablaba de gravar a la canasta familiar con IVA? Sí, señor. ¿Saben quién es una persona que es, digamos, está a favor realmente y en varios escenarios académicos ha señalado que lo que hay que hacer realmente es gravar con IVA la canasta familiar? Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda en reemplazo de José Antonio Ocampo. Es una de las personas que está más a favor de gravar, digamos, con IVA a la canasta familiar. Otra perla. Se han metido realmente, hay separación en términos de jurisdicción, por decirlo así, en términos de tributos. A nivel municipal, uno de los tributos, digamos, que más aporta ingresos a los municipios es el impuesto predial, pero eso es potestad directamente de los alcaldes. Ricardo Bonilla, cuando quedó electo el presidente Petro, levantó una polvoreda cuando salió a medios, pensando que iba a ser realmente el ministro de Hacienda, a decir que es que acá en Colombia el gobierno nacional tenía que meter la mano en la estrategia de recaudo de ingresos para los entes territoriales y que realmente el impuesto predial no debía seguir haciéndose por el avalúo catastral, sino por el avalúo comercial. Hoy quienes pagamos predial, realmente lo que pagamos de predial o en ese avalúo, estamos pagando alrededor de ¿qué? De un avalúo que es, en términos catastrales, el 60% aproximadamente del avalúo comercial. Este señor dice, esto hay que quitarlo y hay que cobrar el predial con bases al avalúo comercial. Entonces, imagínense, metiéndose incluso en la jurisdicción que hay alrededor de los entes territoriales y con una situación demasiado delicada porque imagínense entonces a quienes tienen propiedades lo que les vendrá o lo que les subiría el impuesto predial desde el punto de vista territorial sumado a todos los impuestos de carácter nacional, sumado muy supuestamente a un IVA en la canasta familiar. Insostenible. La clase media no da más. Y recuerde, Robert, que se ha hablado de una reforma, que seguiría una reforma tributaria territorial. Que cae como anillo al dedo. Que cae Robert como anillo NG, al dedo. gracias por habernos acompañado en este bloque del programa. Queríamos hacer como el análisis desde lo económico, las implicaciones, se vienen nubarrones. Ojalá que no, la verdad, ojalá que no, que el dólar mañana estuviera tranquilo, ojalá que no, porque eso lo afecta a usted, a mí y a todos los colombianos, ¿sí o no? Pero con estos mensajes que están mandando desde el gobierno, probablemente sí, porque los mercados ahí mismo los asumen. Y esto es... Vean, Nacho, y puede ser casualidad, pero en el día de hoy, el banco más grande del país, estamos hablando de Bancolombia, desde el mediodía tiene sus sucursales cerradas, las cerró, Las físicas, las plataformas no estaban funcionando. Hay quienes sostienen que en el caso de Bancolombia eso es muy normal, pero quienes sostienen eso afirman que en el caso de Bancolombia eso es muy normal al final de mes. En quincenas. No, en quincenas, en esas fechas puntuales, no en estas. Hay quienes se atreven a afirmar que puede ser que en algún momento dijeron, mejor dejemos esto aquí como bien cerrado. No, pero... No, eso ya sí a mí me parece. Pero Nacho, pues le digo, son teorías conspirativas a de las mí me que están dijeron hablando. que tienen una crisis en sistemas bastante compleja, les tocó buscar la Por eso redundancia le de digo, Bogotá por para eso le poder digo, que se les activara todo su proceso. Muy normales en quincenas, Sí, pero no en este tipo de este fechas. fin de semana también tuvieron crisis y no estábamos en quincena, no, Pero este es un miércoles común y corriente. Sí, y el fin Común de semana fue un corriente. fin de semana común y corriente también. No, porque fue un fin de semana, es distinto.
Fue un fin de Pero semana. ya empezaron a Este es un pensar en todo miércoles esto, ¿no? común y corriente. Veremos a ver cómo sube el dólar. Porque entonces que mucha gente salió a comprar dólares, ahora sí, asustado. Lo veremos. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Mañana, yo creo Mañana. que desde Muy mañana bien. vamos a empezar a ver los efectos en el mercado. Robert, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ustedes, no se pierdan Sala de Juntas. Este hombre, tremendo. Qué buen programa. Cátedra para abierta. que- ¿Ah? Y Cátedra Cátedra abierta, abierta. sí, señor. Los dos programas. Aquí don Robert ya es la estrella de este canal. Señores, una pausa. Volvamos con nuestro siguiente invitado, nuestro docente universitario, que siempre nos acepta la invitación, Juan David Escobar. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, y ya hasta un escudero, el más cercano y el más férreo, Gustavo Bolívar. ¿Qué fue lo que dijo? Pues Nacho, mire, dice a través de su cuenta de Trino exactamente, abro comillas, nunca creí en la sinceridad de los partidos tradicionales que integraban la coalición. Querían tener un pie en el gobierno y otro en los grupos económicos. Con mucho pesar por la salida de la ministra Carolina Corcho, Cecilia López y el ministro Ocampo. Apoyo irrestrictamente los cambios hechos por el presidente Gustavo Petro en su gabinete. Al romper la coalición, el balón queda en manos del pueblo. Es que O sea- lo raro de ese gobierno no es que hoy tenga este gabinete. Lo raro era que no hubiera lo tenido hubiera- el gabinete No lo anterior. hubiera tenido desde el inicio. Juan Que David desde Escobar. el inicio no tuviera el respaldo de esos gobiernos. Iniciemos Eso con es- don pero Juan antes David de- Escobar, bienvenido. Feliz año, Nacho. Lo mismo, hombre, ¿cómo me le ha ido? No estaba aquí desde la invasión a Ucrania el año pasado. Sí, señor. Con Que nos- retroactivo. Siempre viene usted cuando hay como Hace bombas un año, que hace un estallan poco y más de un cuestiones año. de estas. Me Profesor, invitan para los incendios. pues, está escuchando usted todos los comentarios, ahí lo senté para que escuchara a nuestro asesor en economía. ¿Cuál es su visión de toda esta crisis que estamos viviendo? ¿O es que no nos debemos asustar y esto era normal que pasara? A ver, que no nos debamos asustar, pues sería irresponsable. Que sea una cosa inesperada, no. Para mí no es ninguna sorpresa lo que está pasando. Porque lo que pasa es que un sector grande de los colombianos, o por ingenuos, o por ignorantes, o por cómplices, no querían, todavía hay unos que no, están en una fase de negación, entender qué significaba que un marxista llegara a la presidencia de Colombia. O sea, y todavía hay un montón de colombianos que no entienden o no quieren aceptar las consecuencias que fue escoger a un presidente marxista. Entonces la gente dice, no, es que usted es muy negativo, es que usted es pesimista, que son categorías muy pendejas, entre otras. Entonces, cuando la gente finalmente empieza a entender qué significa un marxista de presidente, pues digamos que va a dejar de ser noticia, ¿cierto? Como en este momento lo es. Pero para mí no es ninguna sorpresa porque uno sabe cómo es el libreto de un marxista. Además no hay que ser un experto en ciencias políticas. Simplemente mire lo que le ha pasado al país vecino y esa agenda que usted ve en Venezuela es la misma agenda de este señor que simplemente estamos empezando a ver que se va chuleando, que se va chuleando. Lo que pasa es que si usted, como yo, llevo más de 15 años diciendo que Venezuela es peligroso, que hay marxismo y le dicen que no, y que es que usted es paranoico y que aquí Que usted que es esto no es, sectario. que usted no es, que Colombia no es Venezuela y toda esa historia que es de gente que no quiere entender la realidad, pues están, como digo, en la fase de negación. Pero cuando usted mira lo que ha pasado, lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar, y la gente está asustada porque las cosas están mal, las cosas se van a poner peor. Es decir, Antes profe, de que nos diga usted- eso, ¿cómo es la agenda de un marxista y por qué califica usted a Petro de marxista? Ok. Qué pena fue. Primero, unas cosas muy generales.
El marxismo es un modelo, bueno, históricamente fracasado, no lo estoy inventando. No que lean los libros y ahí está. Que supone que el único que sabe hacer las cosas es el Estado y que los privados son bandidos. Entonces, por eso a mí no me iba a extrañar que este gobierno empezara a decir pensiones privadas no, salud privada no, y esa agenda la vamos a seguir viendo. Nada privado, todo público. Porque ellos suponen que los individuos son malos y que necesitan un poder absoluto que se llama Estado, que sí sabe hacer las cosas, que no son ladrones y que ellos es mejor que lo dirijan. Entonces, lo que uno empieza a ver en el libreto es nada de privado. Bueno, lo primero que se hace antes es eliminar a los adversarios o posibles adversarios. Los primeros que se eliminan son los sectores militares. O sea, usted no puede correr el riesgo que las fuerzas militares Hagan un golpe de lo Estado. tumben. ¿Qué fue lo primero que hizo el actual presidente? Depurar. Purga en las fuerzas militares. Y después empieza un bombardeo a lo privado y a las instituciones que controlan al Estado. Entonces, Fiscalía no sirve y todo lo que le impida al gobernante marxista que se haga lo que él dice que hay que hacer, porque todos tienen un espíritu mesiánico, que ellos creen que son los salvadores de todo y del mundo. Y mira, el presidente actual cree que va a salvar al planeta, ¿cierto? Entonces, un marxista no le gustan instituciones, porque no aceptan que alguien les diga que no, ¿cierto? Entonces vamos a ver un deterioro de todo lo que le diga que no, lo va a sacar. Por eso a mí no me sorprende que hayan sacado unos ministros que le decían, hombre, no, y ya lo sacó, ya puso puros domesticados de su estilo. Y lo otro, y termino con esto porque la pregunta era muy difícil y muy larga la respuesta, es que los manuales marxistas dicen que para implantar el modelo usted necesita, y el término estricto es pauperización de la población. En español significa Empobrecimiento. empobrecimiento. El modelo marxista dice, a la gente o está pobre o se le empobrece. Porque cuando la gente es pobre y no es capaz de sostenerse por su propia actividad, el Estado dice, yo soy el único que le vende leche. Yo soy el único que le va a dar salud, por eso elimino las EPS privadas, para que no haya, todo sea el Estado. O sea, si el individuo se empobrece, la única opción es el Estado porque no existe nada más. Entonces, el país más rico de América Latina hoy es una miseria. ¿Ustedes creen que eso es solamente que son de mala y les tocó un presidente muy bruto? No. Es un proceso donde a la gente se le empobrece para que se vuelva absolutamente dependiente del Estado, ¿cierto? Y por eso a mí no me gusta lo privado, porque yo necesito el monopolio del control. Entonces, pues, la pregunta era complicada, pero ese es el libreto. Y lo estamos empezando a ver y lo vamos a ver. Yo se la complico aún más. Eso quiere decir que con los cambios de hoy, que parecieran enrocar al presidente de los hombres de confianza y eliminar esas voces de no negativas, uno podría pensar entonces que de aquí para adelante vamos a ver el verdadero Gustavo Petro y la verdadera propuesta de gobierno que lo llevó a él a la presidencia y una especie de profundización de ese libreto. Claro. Es que, mire, él no es tonto. ¿Sí? Entonces, uno no va a llegar el primer día a cambiar todo porque eso no es funcional. Entonces, usted empieza para que no se asusten los mercados, para que los votantes no digan, uy, ¿qué hice? Sino que no se me asusten, ¿cierto? Negocio el Congreso, todo eso. Y miro a ver si en esos términos, a esa velocidad, yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Si el sistema no le copia, como dice un burgomaestre cercano, entonces usted dice, no, yo por las buenas no funcionó, hay que acelerar el proceso.
Mire, es que por eso digo que no hay que ser un genio, solamente hay que recordar lo del vecino. Cuando en Venezuela, después de que empiece el modelo, porque Chávez, acuérdese a Chávez, antes, unos días antes de las elecciones en Venezuela dijo que él no estaba en contra de los empresarios, que él quería inversión extranjera, que cuenten con él, claro. Él no va a decir, odio a los empresarios, eso no lo va a decir, porque no son tontos, ¿cierto? Este señor empieza lo mismo, no, yo no soy marxista, como dice el nuevo ministro de Hacienda. Y empiezan con ese proceso. Cuando en Venezuela se empezó a sentir los efectos perversos del modelo marxista, los marxistas no funcionan por unas cuestiones de lógica, sino ideológicas. A ellos los datos, los números, no les sirve. Es lo que yo creo, ¿cierto? Entonces, cuando en Venezuela las cosas empezaron a salir mal, ¿cierto? Alguien que actúe por la lógica dice, esto está saliendo mal, tenemos que cambiar. El marxista dice, como decía Chávez, esto no está funcionando, no porque el modelo sea malo, sino porque no lo hemos radicalizado como se tiene que hacer. Entonces, lo que hemos visto hoy es el principio de una fase de radicalización. Profe, ayúdame a entender algo. Sí. Yo le decía a Nacho López temprano, cuando estábamos haciendo como el contexto de todo lo que había pasado entre ayer y hoy, que son muy pocas horas para todo lo que ha pasado. Yo le decía, venga, es que hay que tomar en la cuenta que dentro de los primeros anuncios fue romper las relaciones con la coalición que se tiene en el Congreso de la República. Eso puede tener consecuencias en los proyectos que se van a debatir. Él me decía, espere, miremos quiénes son los nuevos ministros, a ver qué tantas consecuencias puede tener. ¿Qué consecuencias pueden tener esas dos acciones en los proyectos de ley que se están negociando hoy en el Congreso de la República? El no tener esa coalición y el tener nuevos ministros. ¿Esos nuevos ministros reafirmarían coaliciones? ¿Y sin coaliciones se pueden pasar los proyectos porque hay nuevos ministros? Mire, simbólicamente para el presidente era imposible pensar que él iba a dejar que el expresidente Gaviria dijera cosas y él fuera sumiso. Y él se quedara callado. Y él se quedara callado. Eso no iba a pasar. Entonces, había que darle una señal al Partido Liberal y es, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo y como usted supuestamente no quiere hacer lo que yo digo, entonces le quito la burocracia. Lo reemplazó con un liberal, digamos que fugado del Partido Liberal, que si ustedes revisan lo que ha hecho es gusanear el Partido Liberal, sonsacarse gente para traerla. Hablamos de Juan Fernando Velasco. Exacto. Entonces, ¿qué dijo? Yo saco a la figura oficial del Partido Liberal y pongo a un experto en sonsacarse gente del Partido Liberal, porque él ya sabe que el Partido Liberal en bloque no le va a votar. Pero él se puede, como dicen en la calle, gusanear gente, ofrecer puestos y saca unos votos del Partido Liberal. Voto a y, voto. No, y lo que les dije a ustedes ahorita. Y lo mismo en el Partido Conservador. No solamente se reba el voto, sino que fractura el partido completamente. Por eso Gaviria ya están pidiendo la cabeza de Gaviria, y entonces nosotros ahí tenemos libertad. Entonces ahí viene una estrategia buena de fracturar. Él dice, el Partido Liberal en bloque no me va a votar. Listo. Entonces se me van porque no son súbditos y yo me sonsaco gente. Y el mensaje es igual para el Partido Conservador. Sacó uno, metió otro para decirle, mire, conmigo hay chance de negociar. A ver, es que voy a explicar una cosa histórica para que se entienda cómo funcionan las personas. Cuando Putin llegó al poder en Rusia, Rusia estaba colapsando. El gobernante anterior había repartido todo, ¿cierto? La industria de aluminio para usted, que es amigo mío, la industria del acero para usted, que son esos súper ricos rusos que hemos ahora. Sí, que viven en los potentados rusos. Entonces, cuando llegó Putin, que Rusia estaba quebrada, dijo, y a mí me entregaron esto quebrado y ya todo está repartido y el Estado no tiene recursos. ¿Qué hacemos? Pero claro, Putin no era tonto, no iba a ponerse a pelear con 30 magnates rusos al tiempo, que son mafiosos. Entonces, ¿qué hizo? Usted no se pone a pelear con 30 tipos poderosos. Si se acuerdan lo que pasó, Putin hizo una cosa, dijo,
va a escoger a uno, Yorkovsky, dueño de las Yukos, de una gasera y petrolera rusa. Y lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió, le quitó la empresa y lo metió a la cárcel. Y ahí se va a morir. Cuando lo metió a la cárcel, llama a los otros 29 y les dice, ¿Quieren? ¿Siguen ustedes? a ver, ¿Cómo es la cosa? ¿cómo es el jueguito? Entonces, yo saco al Partido Liberal simbólicamente, pero dejo a un sonsacador de liberales. Y pongo a un conservador para decirle a unos conservadores, mire que hay juego si ustedes se ajustan. ¿Eso en un contexto de elecciones regionales próximas tiene todavía más fuerza? Es decir, ¿hay mayor maniobra para estos que están interesados en jugar en lo regional? Lo digo porque muchos senadores y congresistas en general tienen intereses, claro, obvios en sus departamentos. Además porque Ocampo le dejó la billetera llena a Petro para que negocie las elecciones de este año. Con una buena reforma tributaria. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Durante este fin de semana, el municipio de Bello llevará a cabo diferentes eventos e integraciones en el parque principal, en conmemoración a la Semana del Idioma, con actividades para toda la familia. Hasta el 1 de mayo, en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Este encuentro tendrá veladas poéticas, charlas con autores de libros, conversatorios, una carrera de observación, bicirruta por diferentes lugares patrimoniales del municipio y presentaciones artísticas en tarimas de danza, teatro y música. Además, estará presente una feria de emprendedores y artesanos bellanita. En las carpas tenemos a nuestros promotores de lectura, escritura y oralidad. Entonces los niños, los jóvenes adultos que estén interesados se acercan, allá tendremos libros, lectura, vamos a tener pintura. Entonces lo importante es que lleguen, se acercan, visiten la feria, visiten los stands para que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se acerquen a la lectura a través de los libros. Continuamos aquí desde la primera mesa de opinión de Antioquia, estamos con el profesor Juan David Escobar. Entonces, llegamos en un momento en el que se fracturan estos partidos políticos, liberales, conservadores, y se va logrando hacer una mella y se va logrando capturar no a la totalidad absoluta, no, es que no se necesita la totalidad absoluta, se necesita cierto porcentaje. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Seguir empujando, porque si por vías institucionales puede hacer lo que quiera, pues listo, chuleado. Y si no se logra, ¿cierto?, que realmente es como el libreto normal, es salir a decir al balcón, señores pobres de Colombia, yo intenté cambiar el sistema, el establecimiento no quiere, No me deja. lo que hay que hacer es Salir a la calle. salir del establecimiento. Prepárense, organícense para las protestas y los estallidos sociales. Eso es lo que sigue. Profe, ¿qué va a pasar con el Congreso? Porque ya hemos hablado que, bueno, uno a uno va a lograr allí salvar sus reformas, pero hay parte del Congreso que le va a decir que no. Pero oiga, esa pregunta es ampliela. El Congreso, la Procuraduría, la CIA, organismos. la Fiscalía, ¿qué va a pasar? ¿Se va resquebrajando y vamos contando todo? Claro, o sea, en este momento no hay molestia más grande para el gobierno que el fiscal. Que le quedan 8 meses. Sí. 7 meses. En 7 meses, listo, chuleado el asunto. Y vas a empezar a cambiar eso. Él simplemente empuja, dice, hacen lo que yo digo, y si lo hacen, siguen conmigo y tienen cuotas, o si no, otra vez lo que acabo de decir, el establecimiento no quiere que los pobres vivan bien, yo intenté por las buenas, pero como no se puede, pues entonces hay otros caminos. ¿Cuál es el enemigo? ¿Estados Unidos? No, el enemigo es la el establecimiento, la oligarquía. ¿Quién es el enemigo en este momento para tener discurso? En este momento usted no necesita a Estados Unidos, porque él va a decir, mire, fue el Congreso el que no quiso, fue la Fiscalía el que no quiso, fue la Constitución de Colombia la que no quiso. Entonces el enemigo lo va a volcar allá, para decirle a la gente, el problema es ese,
Y como por las buenas no se puede, pues hay otros caminos. A eso iba, profe. Usted lo dice, el enemigo, por lo menos para alcanzar esos objetivos, puede ser el establecimiento, pero el establecimiento no tiene mecanismos de control. Está tan mal estructurado el sistema político colombiano que el contrapeso a una presidencia, a ese gobierno presidencialista, no existe, porque pareciera, por lo que usted traza, que tenemos un destino que no se puede evitar, pero ¿cuáles son los mecanismos de control entonces que eviten que ese libreto se cumpla? Institucionalmente yo no confío en que haya un contrapeso. ¿Ok? El único contrapeso que sigue siendo difícil son las próximas elecciones, no las de este año, sino la próxima. O sea, esto ya nos tocó y no va a salir. ¿Cierto? O sea, en 3 años. En 3 años que la gente diga, hombre, la embarramos, ¿cierto? ¿Cierto? Que entiendan eso, que la embarraron. O sea, los 11.260.000 diga, hombre, yo sí soy muy pendejo. Y los que se abstuvieron, que también son culpables de los que nos va a pasar, digan, hombre, yo me abstuve, qué irresponsable. ¿Cierto? En caso de que todavía tengamos democracia para ese momento, y los mecanismos de conteo de votos también sean limpios. No se hayan dañado. Pero por vías institucionales, yo no, pues a mí me ha sorprendido el aparato judicial. Yo pensé que iba a estar más entregado y ha hecho repulsa, pero no ha puesto la sangre por eso. Por los congresistas, yo no lo he puesto por todos, porque tenemos políticos y politiqueros. Y los politiqueros no actúan por convicciones, sino por transacciones. Entonces, no es lo que yo creo y en lo que yo me he formado, sino que me van a dar a mí. Y por eso vemos que hay tipos que se vuelan en los partidos y dicen, no, yo soy Profe, líder. pero ahí las regiones de pronto, ¿cómo se ven afectadas? Porque hay unos departamentos que le metieron más fuerza al tema de la votación y otros no tanto. ¿Cómo se ven afectados teniendo en cuenta la representación que tienen en el Senado y en el Congreso? Todo depende de las elecciones de este año, ¿cierto? Que tenemos la ilusión que de pronto haya 1 o 2 departamentos que no le copien, ¿cierto? De resto, en el otro aparataje, digamos, de los representantes, Petro tiene mucha plata. Ocampo hizo muy bien la tarea y le dejó mucha plata para las elecciones de este año. Profe, entonces, ahí yo no apostaría para decirle, van a hacer contrapeso. No, tiene que ser cosas muy particulares, por ejemplo, como una ciudad como esta, donde el voto de opinión es relativamente potente, pero yo no apuesto por Cali, yo no apuesto por Bogotá. Bogotá menos. Pero son casos aislados. Lo que vamos a ver es, de pronto, en los otros sectores de Colombia, una golondrina no hace verano. No, es que pues eso no vamos a ver la no va a aguja. hacer nada. Pero O sea, no vamos a simplemente- volver como el patio trasero de Colombia en caso de que llegase a pasar eso. De Venezuela. Sí, es que No, patio trasero, Antioquia, no, patio dicen que trasero. es que yo soy Castigo pesimista, con no. los proyectos. Mire el modelo de Venezuela y diga, esto es muy probable que pase. ¿Cómo entender en la misma persona, en Gustavo Petro, el cuasi estadista, conciliador en horas de la mañana con el tema Venezuela y el autoritario, casi dictador en horas de la noche con el tema interno ministerial? En la misma persona, en 12 horas. Y hay runrunes ahí que dicen que está muy molesto con las peticiones de Maduro. Lo desencajaron porque se monta toda esta parafernalia en Bogotá y este otro sale a hacer todas estas peticiones y todo esto le quitó ese liderazgo. La lo misma mató. persona con esos dos perfiles tan distintos. No, es simplemente una persona que es como es y para circunstancias especiales se pone una careta, pero después se la tiene que quitar. O sea, Adapta todo el tiempo. discurso. ¿Y cuál es? ¿El de la mañana o el de la noche? El de la noche. El de la noche. El de la mañana, incluso le han puesto demasiado valor a eso. Él es un hombre... El canciller de Venezuela es el presidente de Colombia. Y por eso hizo lo que hizo la semana pasada en Estados Unidos y por eso organiza esto, porque él tal vez con el único actor
que es leal es con el chavismo, ¿cierto? Porque de resto no. Usted hable con todas las personas que en la vida política han interactuado con el presidente actual y todas te dicen no es de fiar. Pero él sí sabe que tiene un respaldo ahí y que tiene actores a los cuales tiene que estar agradecido, y por eso dice, le vamos a comprar gas a Venezuela. Yo digo en Washington que hay que reintegrar al sistema multilateral a Venezuela. Así no funcione, pero él dice, yo ya le cumplí, yo hice todo lo que pude para darle plata o para darle apoyo diplomático. También hablan de monómeros. Claro, entonces Pero él tiene que Petro hacer está eso. buscando un liderazgo en nuestro país, o muchos atreven a decir que él quiere ser un líder internacional. ¿A qué le puede estar apuntando él? Pues mire, que habló de lo de Perú, habla de No, él, como un líder él es un hombre sudamericano. con aspiraciones mesiánicas. O sea, Y donde hay dos líderes de izquierda claro. fuertes, Pero es pero que- mayores, Lula y AMLO. Pero Son ya de mire que mucha su edad. agenda desde el principio, o sea, si ustedes tienen el estómago, y yo me tuve que tomar una pastilla para oírme todo el discurso en Stanford, que fue lo mismo que dijo en Davos, Muy parecido. es que él sabe cómo se salva el mundo. No me digan que eso, yo no soy experto, pero si ustedes le invitan a alguien, les va a decir que eso es un problema de personalidad, es un trastorno. Yo no voy a decir el nombre porque no soy experto, pero cuando uno se cree el salvador del mundo, dice, uy, este señor... A todas estas, ¿Qué profesor, problemas? ¿la posición en qué está? ¿Está diluida, perdida? ¿Le pasó lo mismo que en Venezuela, que se diluyó y no pasó nada? ¿O sí tenemos aquí unos personajes de la oposición que pueden ser interesantes y pueden ser como una nueva opción? Está muy licuada, muy fraccionada, ¿cierto? El problema es que mientras más tiempo se demoren en endurecer la oposición y en unificar la oposición, está muy fraccionada, cada vez va a ser más difícil. No, y la van Lo a mismo que fraccionar pasó más. en Venezuela, estaba fraccionada, estaba individualizada y la oposición en Venezuela fue más ineficaz que el gobierno de Chávez, y eso ya es decir mucho. Mire, ¿a quién veo en oposición? A Robledo. Siendo Jorge que inclusive está haciendo una saca unos Robledo comentarios que- todos los días Jorge de un perfil bastante interesante y muy profundo. Y ahí tenemos uno que es como de su misma línea, pero haciéndole oposición. Robledo, pero por lo que dice el profe, Porque porque lo fue conoce. copartidario de Porque él y lo lo conoce. conoce. Porque él lo sabe conoce. cómo es el Él sabe elemento. cómo- Andrea, la última pregunta que tenemos que otro invitado, porque vamos a hablar del metro de la 80 y predios. Quiero combinar la pregunta que le hacía Nacho López con la pregunta que le hizo Fernando Cifuentes sobre el contrapeso, sobre el enemigo. ¿Quién puede ser? Ya Fernando le preguntó por instituciones, pero con oposición. ¿Quién o qué figuras o qué partidos o qué entes pueden ser un contrapeso, bien sea en el Congreso o en cualquier ente, para ponerle un contrapeso de verdad a esas aspiraciones que tiene Gustavo Petro? Pues es que es muy difícil. Bueno, es fácil la respuesta. En este momento no hay. Yo no lo veo. Usted va a ver, como dije, de pronto personas que están ahí, unos que siempre fueron oposición, le están apostando a que por el camino de la conciliación van a cambiar y que usted va a volver vegetariano a una hiena. Lo que hizo Eso es muy el inocente. expresidente Uribe. Y de pronto el que ha mostrado un poquito más los dientes es el señor Vargas Lleras, ¿cierto? Y el presidente Pastrana, pero son actores muy relegados, o sea, Vargas Lleras tiene su grupito, pero pues no es mayoría. Pastrana casi que se ha vuelto un indeseable del Partido Conservador. Ya Sí, se sí, salió eso del se salió y partido. creo que- Ya van dos Pero años, parte. Ya pues, es- porque ya el en Partido su momento. Conservador hace mucho tiempo el Partido Conservador es un partido conservador de burocracia, de puestos. Sí, así es. Literal, Pero conservador así de como burocracia. conservador, uno dice, un conservador en el gobierno de un marxista.
a mí me tienen que volver a explicar entonces cómo son las cosas, ¿cierto? Entonces, en este momento no, yo creo que tendría que ser que la gente finalmente, como empecé diciendo hoy, por fin pase de la fase de negación, diga, efectivamente estamos en un riesgo grandísimo, dejen de ser ingenuos en pensar que es que el Señor no es lo que habíamos dicho que era, y de pronto se unifiquen. Pregunta y final. Y entonces estas marchas que hemos vivido desde la oposición, eso a un mandatario como el nuestro no le preocupa. No es relevante. ¿Por qué? Porque no hay violencia, no actos vandálicos, simplemente la gente. Sí, son fines de semana, la gente sale, canta, grita, pero no como esos actos vandálicos que tuvimos. Y en un par de ciudades. Sí. Es que nosotros no somos Ecuador o Perú, donde un grupo tumba presidentes. Aquí nos demoramos 4 años para tumbar un presidente. Entonces una marcha de gente bien intencionada y tal, pero ¿usted cree que al presidente le va a buscar y se va a poner, se le van a mojar los pantalones porque unas marchas? O va a cambiar las finalmente, políticas. y no hay oposición quizás porque hay un sector de la sociedad que le tiene temor al presidente Petro. Yo no quiero subestimar ni ofender a la gente de las marchas. En democracia como la nuestra, lo único que tumba presidentes son elecciones, votos, no caminantes. La única, por eso dije, la única esperanza son las próximas elecciones, suponiendo o esperando que se cuenten bien los votos. De resto, no. Profesor Juan David Escobar, gracias por habernos acompañado por su tiempo. Lo vuelvo a invitar para la próxima invasión de Rusia a Ucrania. Que eso se quedó ahí, ya va para año y medio. Gracias. Qué lástima esto que ocurre con esa invasión. Gracias por habernos acompañado. Ustedes los invito a hacer una pausa y vamos a hablar Metro del 80 y predios. Ya volvemos. ¡Qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín mejor que nunca. Aquí todo florece. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Vamos a hablar con el vocero del MAIC San Germán, don Walter Enrique Aldana. ¿Cómo me le va? Nacho, muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Entonces, a ver, ¿cómo es? MAIC significa Mesa de Articulación Institucional Comunitaria, respaldada por la Política Pública de Protección a Moradores. ¿Qué está pasando? Bien, muchas gracias. Inicialmente, te doy los agradecimientos a ti y a toda la mesa, la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchísimas gracias. Sí, en representación de todos los moradores, propietarios, comerciantes que hoy son y serán afectados por el corredor metro ligero del 80. Nuestra mesa técnica, de hecho que fue constituida y fue elegida por la comunidad de San Germán, facultado por la Política Pública de Protección a Moradores, decreto 818 del 2021, nos definió a nosotros como los voceros de ellos y por eso hoy tengo esta posibilidad. En San Germán representa el tramo 1D y ahí estamos bastante avanzados. O sea, lo primero que van a hacer. De lo primero porque antes de nosotros está el Volador, está el Progreso y está San Germán. Pero con los avances que tenemos nosotros hoy, estamos bastante preocupados porque estamos hoy recibiendo ya lo que son las ofertas económicas. Entonces, el personal de la EDU, que es el encargado de desarrollar todo lo que es la actividad sociopredial, va y te visita en tu propiedad y te dice, ven, vengo a traerte lo que es la oferta. Te entrega lo que es un acta de notificación, te entrega lo que es una resolución constituida 100% por elementos jurídicos y te entrega lo que es el avalúo comercial. Cuando tú recibes eso y recibes toda esa cantidad de información de tipo jurídico y de tipo técnico, queda más preocupado porque dices, bueno, yo no tengo la formación académica para poder entender esto. Entonces, nosotros como mesa técnica, lo que hacemos es asesorar a la comunidad y decirles, venga,
vamos a contratar, ustedes deben contratar una empresa que tenga igual o mejores condiciones que la Lonja de Medellín, que es la que está haciendo los avalúos, porque obviamente fue contratado por la EDU, como contratista de la EDU, que es la que tiene toda la responsabilidad del desarrollo sociopredial. Entonces, los moradores, los propietarios, van y consultan a estas empresas que tienen la igual idoneidad o mejor experiencia que inclusive la Lonja de Medellín y de Antioquia. Y le dicen, venga, tengo esta problemática, necesito que por favor que me hagas un avalúo de tipo corporativo para poder confrontar con el avalúo que hoy la EDU me está presentando y lo que vale mi predio. Efectivamente se desarrolla y cuando se hacen los comparativos del avalúo que entrega la Lonja a través de la EDU y el avalúo que contratan estas personas, las diferencias son enormes. Eso que estamos viendo en pantalla ¿Porcentualmente de son... cuánto? Esas son las propuestas. Sí, ese archivo ese es el archivo, ese es el 2. Permítame el primero, Andrea, si es tan amable. El anterior. El primero, en el primero. Ya nos va a ayudar Wendy a volverlo a poner. ¿Qué pasa? Podemos observar de que el archivo comercial, no, ese es el último, ese es el 4. El archivo comercial, el avalúo comercial que nos entrega esa empresa especializada, y cuando se compara con lo que entrega la Lonja, están penalizados entre un 40, un 50 o un 70% menos de lo que realmente corresponde a lo que es el avalúo comercial que establece, corporativo que establece esta empresa externa que se contrata para poder, dígame, explíqueme qué significa esto. ¿Y ese avalúo de la Lonja es de hace cuánto tiempo? De estos momentos. Te hago la pregunta porque como dicen que la propiedad está creciendo tanto, no sé si ese avalúo de pronto tiene 6 meses, 1 año, y en esos 6 meses o ese año las propiedades han aumentado mucho su valor comercial. Bien, José Fernando, los avalúos, de hecho las visitas comenzaron a desarrollarse por lo menos en San Germán en septiembre del año pasado, y se empezaron a publicar, a radicar los avalúos de la Lonja entre marzo y febrero de este año, o sea, son recientes, son muy recientes. Pero, ¿qué establece la diferencia entre el avalúo comercial que entrega la Lonja y el que se hace externamente por una empresa formalmente constituida? Varios elementos, pero hay un elemento fundamental que aterriza muchísimo hacia la baja el valor del predio, y es el anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto se publicó por allá a través de un decreto que es el decreto 1189 de 2016, de agosto de 2016, donde aquí en Medellín se dijo, venga, lo que pasa es que vamos a desarrollar lo que es un proyecto, un corredor del metro ligero del 80, y buscamos fundamentalmente que en el momento en que se presenten las ofertas económicas, vamos a evitar de que existan sobreprecios en el valor de la tierra, en el valor del suelo. A eso se le llamó plusvalía. ¿Qué significa eso? Que para atraer lo que es el valor metro cuadrado al valor presente hoy lo que hacen es indexar con unos porcentajes y decir, tu valor suelo metro cuadrado hoy vale tanto. Aplicando este decreto que de hecho es de carácter municipal. Para nosotros la curiosidad y la duda que nos presenta aquí es que esos valores que se indexan allí para atraer el valor presente de metro cuadrado lo establece y lo asigna por investigación propia la Lonja de Medellín, a través de sus propias investigaciones. Entonces nosotros llegamos a la siguiente conclusión, Fernando. Venga, ¿es que acaso la Lonja de Medellín es una autoridad catastral para poder desarrollar este proceso? No, nosotros creemos que las autoridades catastrales hoy son el DANE, el IGAT, inclusive aquí en Medellín, la Subsecretaría de Catastro, que te debe decir, venga, realmente los análisis del comportamiento del valor de la tierra del 2016 al 2022 son estos. ¿La EDU qué les ha dicho? ¿Les ha respondido algo? ¿Qué sigue ahí? ¿Y qué opciones tiene entonces el ciudadano que recibe la propuesta, 60% por debajo del valor comercial? Puede decir, no,
no me No la interesa. acepto. Bien. No la acepto. ¿Qué establece en todo este proceso de la negociación dentro de la política pública de protección a moradores y todo este tema de la negociación? Cuando te entregan la propuesta te dan 15 días para entrar dentro de un proceso que se llama enajenación voluntaria, donde tienes la posibilidad de establecer tu controversia, tu objeción frente a lo que a ti te llegó. Y efectivamente los moradores lo están haciendo. Venga, frente a una desproporción que estamos entregando aquí frente al valor de la tierra y el valor de las edificaciones, mi propuesta es esta. No estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, mi propuesta es esta. Dentro de los primeros 15 días hábiles, ¿qué ha pasado? Efectivamente, hay varios propietarios que lo han hecho. Le he dicho a la EDU, venga, no estoy de acuerdo, aquí está mi controversia, por favor, estúdienla y analicen. ¿Qué hace la EDU? La EDU recepciona la propuesta que te presento y le dice a la lonja, revísemela. ¿Qué significa eso? Volver a hoy la empezar el lonja- proceso y Exactamente. No, y Entonces, la lonja fue la que ¿Cuántos hizo... predios están en esa situación? Más en o este menos? caso, nosotros tenemos en San Germán 101 predios, ya uno efectivamente desistió, pero por lo menos tenemos un porcentaje importante de entre un 20-25% en San Germán, que ya le llegaron lo que es la oferta, pero además de eso, es una situación que está pasando también con el Volador, que está pasando con el Progreso, y que va a iniciar todo el proceso de socialización en, ¿qué te digo yo? Allí en Belén, en Guayabal y lo que es también en Laureles. Pero yo quiero llegar a un punto importante que es Llegue, el porque siguiente. me voy. Qué pena pues por el tiempo. Pues, Sí, no es un acabo. punto importante, que es que la interventoría de la presentación de las controversias no lo puede hacer lo que es la lonja, debe ser lo que es una empresa totalmente externa que diga, venga, ¿quién tiene la razón? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, ¿quién la tiene? O sea, no puede ser juez y parte. Exactamente, no lo puede ser. Entonces, en esas circunstancias, nosotros, ¿qué le decimos hoy a la EDU y sobre todo a lo que es el Metro de Medellín? Porque el Metro de Medellín es el que realmente tiene el contrato. El Metro de Medellín contrata a la EDU y la EDU, a su vez, contrata a la lonja. Nosotros realmente, ¿qué estamos solicitando de manera respetuosa? Estamos solicitando que realmente nos den precios justos. No estamos pidiendo más allá de lo que realmente no merecemos, ni menos de lo que realmente se debe dar. Precios justos. Además de eso, sí solicitamos, desde el punto de vista de la transparencia del proceso, una interventoría externa, independiente a la lonja e independiente inclusive al EDU y a nosotros también como moradores. Pero además de eso, de manera fundamental, le decimos hoy a la EDU, paren lo que es el proceso de enajenación voluntaria de la presentación de ofertas hasta que esto por lo menos nos tengan mejores respuestas y que nos den respuesta frente a esto. Se nos acabó el tiempo, nos cogió la noche. Gracias por habernos acompañado. No, a ti y a todos, muchísimas gracias. Mañana nos vemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.